¿Tienes algún problema en tu vida? ¿Te has quedado sin aliento, por así decirlo? Tal vez tu mundo está de cabeza. En cuestión de minutos llegaron cosas inesperadas a tu vida. Amigo, hay un Dios en los cielos que conoce tu nombre. No eres una persona sin rostro en la multitud para Él. No eres un número en la lista sin fin. Te conoce íntimamente y quiere ayudarte. ¿Por qué no escuchas el siguiente mensaje? Haz a un lado lo que estés haciendo y vamos a darle la palabra a Dios, la prioridad en nuestras vidas. Confío en que Dios, por su Espíritu, te hablará a través de su palabra hoy. Creo que tendrás lo que necesitas. Vamos a ver varias cosas que el libro de Colosenses nos muestra de Jesús, el Hijo de Dios. 4 en total. Seguro hay más en el libro, pero no sé si tendremos tiempo de revisarlas. La primera que veremos es el Jesús preexistente. El Jesús preexistente, Colosenses capítulo 1 y verso 15. Hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ver a Jesús es ver al Padre. El Jesús visible es la exacta representación del Dios invisible. Y es el primogénito de toda la creación. Eso no significa que Jesús naciera como parte de la creación. De hecho, es una expresión idiomática en la mente hebrea y habla de un puesto de autoridad, un puesto de dominio, un puesto de poder, si quieres, que el hijo primogénito tenía, incluso en la familia judía, la autoridad, la herencia para el primogénito, y Jesús está en autoridad, tiene el dominio de toda la creación, y eso significa que es el primogénito sobre toda la creación. Y los siguientes versos nos dicen por qué Él domina toda la creación. Verso 16. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todo. Literalmente, Él existió antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas se adhieren. Él mantiene todas las cosas juntas. Amigo, Jesús no empezó a existir en el pesebre de Belén. Él existió con el Padre en el pasado eterno. Él existió antes de que el tiempo se contara. Él es el creador e hizo la cosa más maravillosa imaginable. Él fue de la eternidad al tiempo. Se vació de su gloria, de su privilegio y puesto. Y como creador, voluntariamente se sujetó a su propia creación. No nació en un palacio, sino en un establo. Se crió en casa de un carpintero pobre. Piénsalo. El creador se sacrificó a sí mismo y murió por su creación. Hablas de drama. Ahí hay drama. Hablas de belleza, extravagancia y amor. Es la historia de todas las historias. Creo que Charles Wesley tenía razón cuando escribió las palabras de este himno. Sorpréndete, amor. ¿Cómo es posible que tú, mi Dios, debas morir por mí? La idea es impactante. Tanta gracia, magnificencia, grandeza. Que es Salvador. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. ¿Y saben qué? Si Él mantiene unido al universo con el poder de su palabra, amigo, puede mantener tu pequeño mundo unido. Puede evitar que tu vida se enrede. Oh, sí. Eso nos lleva al segundo tema del libro de Colosenses sobre el Jesús del que vamos a hablar, y es el Jesús preeminente. El Jesús preeminente no es solo la cabeza de toda la creación, específicamente es la cabeza de su iglesia. Vayan conmigo, por favor, al verso 18, es el siguiente verso del capítulo 1.
Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Para que sea el primero, que sea el supremo, que sea preeminente en todas las cosas. Aquí dice que es el primogénito de los muertos. Leímos en el verso 15 que es el primogénito sobre toda la creación, que se habla de su dignidad, su puesto de autoridad y poder, habla de su resurrección, el primogénito de los muertos, pero técnicamente Jesús no es el primero que resucitó de los muertos. Elías resucitó al hijo de la viuda en Sarapenta antes. Eliseo resucitó a la mujer sulamita a su hijo de los muertos. Cuando Eliseo murió, lo pusieron en una tumba y muchos años después unos soldados cargaban a un camarada caído mientras intentaban llegar detrás de sus líneas. Vieron tropas enemigas y tuvieron que deshacerse del cuerpo. Vieron la tumba y lo lanzaron ahí. El cuerpo del soldado tocó los huesos de Eliseo y de pronto fue resucitado. Jesús resucitó al hijo de la viuda en Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, todos ellos antes de su resurrección. Pero saben, todos ellos fueron resucitados y murieron de nuevo. Jesús fue el primero que resucitó para no morir jamás. Fue el único que resucitó por su propio poder. Juan dijo esto en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que la entrego yo mismo. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para tomarla de nuevo. Fue el único que fue resucitado y declarado el Hijo de Dios y el Señor sobre todas las cosas. Por eso es el primogénito de todos los muertos. Pero saben, el hecho de que sea el primogénito indica que nacerá un segundo y un tercero y otros en fila. Y significa esto: los que acepten a Jesús y pongan su confianza en su muerte, entierro y resurrección, serán resucitados también. Una resurrección espiritual tiene lugar. Estamos muertos para Dios en nuestros pecados y transgresiones, separado de Dios nuestro espíritu, pero cuando pongo mi confianza en Jesucristo, mi espíritu nace de nuevo, es resucitado si tú quieres. Tal vez yo no sea el segundo que nació, o el tercero, o el cuarto, pero estoy en el grupo por ahí, en la fila. Y como Jesús, cuando fue resucitado, tenía un cuerpo nuevo, podía comer pescado y miel y caminar a través de las paredes y llevarlos con él, un día voy a tener un cuerpo resucitado como el suyo. Será muy bueno porque este me da algunos problemas de vez en cuando. El libro de Hebreos lo llama el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Saben que el diablo nunca se esperó a eso? Piensa en Satanás. Él intentó alborotar a la gente para atrapar a Jesús y matarlo, porque según las Escrituras, Jesús estaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, pues Dios estaba con él. En 1 de Juan dice, para este propósito el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras, plural, del diablo. Y en su vida terrenal, a donde iba Jesús, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, sacaba a personas de las cloacas del pecado, daba esperanza a los desesperados. Y Satanás trató de capturarlo, pero de forma milagrosa, dicen las Escrituras, Jesús pasaba a través de ellos. Satanás decía, no entiendo, no puedo atraparlo, pero un día lo atrapan. El diablo dijo, esto es diferente. No se escapó. Lo ponen en un juicio falso. Es golpeado sin piedad. Satanás debió decir, está saliendo como quiero. Lo llevan al Gólgota. Lo clavan a la cruz. Y muere. Satanás dijo, gané. Gané. ¿Sabías que la Biblia dice que si el príncipe de este mundo hubiera sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria? La redención era un misterio escondido en Dios. Satanás no tenía ni idea de lo que pasaría y pensó, me deshice de él. Se acabó, gané, pero 3 días después, algo pasó. Oh, sí. Jesús fue resucitado de los muertos, puso su pie en el cuello del diablo y le quitó las llaves del infierno, de la muerte y de la tumba. Jesús dijo, estoy vivo, sí, para siempre, y tengo las llaves.
Toda la autoridad en el cielo y en la tierra es mía. Ahora salgan en mi nombre. Echen fuera demonios. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes, dicen las Escrituras. Y Satanás debió pensar cuando Jesús tenía el pie en su cuello: creo que me equivoqué. Y por quién es y por lo que ha hecho, él debe ser primero en todo. Supremo. Preeminente. Especialmente, como dice el verso, cuando se trata de su cuerpo. La iglesia es la cabeza del cuerpo. La iglesia debe ser preeminente, debe ser supremo, debe ser el primero en todo. Corporalmente, como iglesia, necesita estar al centro de todo lo que hacemos. Al centro de nuestro trabajo, al centro de nuestra alabanza. Y cuando Jesús no es, como dijimos, el centro de todo, la iglesia se enfría. No seamos como la iglesia de Éfeso, según el libro de Apocalipsis, a quien Jesús le dice: dejaste a tu primer amor. Jesús necesita ser preeminente, el primero en nuestros corazones y vidas. E incluso si es el primero a la iglesia a la que vas, las personas cantan de él, lo adoran, predican de él, dan para que el mundo pueda saber de él. Eso no necesariamente significa que es el primero en tu vida individual. Y creo que corporativamente como iglesia Jesús debe ser el primero, pero individualmente necesita ser el primero en nuestras vidas. Que sea el primero en nuestros itinerarios. Creo que Jesús merece más que el tiempo que sobra. Que después de que programamos todo, solo digamos: oh, lo siento, Jesús. Necesita ser el primero en nuestros horarios, necesita ser el primero en nuestras finanzas. Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Siempre es un gran indicativo de dónde está el corazón con Dios en lo que hacemos con las finanzas. Por eso la Biblia dice que debemos honrarlo con la primera parte de todos nuestros ingresos. Más que nada, Dios quiere nuestro corazón, y cuando tiene las finanzas, tiene el corazón. Y cuando tiene el corazón, puede hacer cosas impresionantes a través de nosotros y por nosotros. Y tal vez has oído la historia de los 3 chicos. Bueno, yo le daré a Dios lo primero, sí, dibujaré un círculo en el suelo, tomaré mi dinero y lo lanzaré arriba. Todo lo que caiga en el círculo es de Dios, todo lo que caiga afuera es mío. Y en general lo lanzaba de tal manera que no mucho caía en el medio del círculo. El segundo dijo: yo haré lo mismo. Dibujó un círculo, lo lanzó arriba. Todo lo que quede fuera del círculo es de Dios, todo lo que quede adentro es mío, pero en general lo lanzaba para que la mayoría cayera en su parte. El tercero dijo: bueno, oigan, yo lo lanzaré y diré: Dios, lo que quieras tómalo, yo tomaré todo lo que me devuelvas. Sí. Creo que si Jesús es preeminente, significa que también necesita ser primero en nuestras decisiones. Necesitamos consultarlo con las decisiones que tomamos en la vida. Mi esposa y yo fuimos a visitar a una amiga. Teníamos una relación que permitía hacerlo. Ella tomó una decisión que sentíamos que iba a tener serias consecuencias, así que fuimos a visitarla y hablamos con ella. Y finalmente se resume a esto. Estábamos en el sillón con ella y le pregunté: ¿le has preguntado al Señor sobre todo esto? Ella era una creyente llena del Espíritu y dijo: no. Le dije: ¿por qué? Y dijo: si le pregunto, estoy segura que me va a contestar y no creo querer oír lo que va a tener que decir, por eso no le he preguntado. Al menos fue honesta. Es mejor que ser tibio. Pero debemos hacer que Él sea el primero en nuestras decisiones, en nuestros horarios, en nuestras finanzas, en nuestra toma de decisiones. Jesús debe ser preeminente. Y continuamos con la tercera cosa que hallamos en el libro de Colosenses, y Él es el victorioso Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 13. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Antes de recibir esa circuncisión, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos en contra, que nos era adversa, y la quitó clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y potestades, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Habla de la cruz.
Desarmó a principados y potestades. Esas son las palabras favoritas del apóstol Pablo que usa para describir a las fuerzas demoníacas. En la epístola gemela a Colosenses, Efesios 6, versos 11 y 12, dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tomen toda la armadura de Dios, y continúa hablando de eso. Voy a hablarles sobre este verso en un momento en el que Jesús desarmó principados con lo que hizo en la cruz. Pero por un momento veamos el verso que le precede, verso 14. Él anuló esa deuda que teníamos en contra, clavándola en la cruz. Ese es el lenguaje legal que describe una deuda que se tiene. Literalmente describe un documento legal sobre la deuda de alguien. Jesús la quitó del camino y la clavó en su cruz. Para las personas que vivían en el mundo antiguo, los judíos tuvieron un entendimiento de eso, pues se refería a cierta cosa que sucedía en el antiguo Israel. Se hace referencia a ello en Isaías 42. Escucha esto, apuesto a que has oído el verso. Dios habla: hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio terminó, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Eso no suena muy consolador para mí si Dios te castiga 2 veces por algo que hiciste una. Y no es lo que significa. Dice: su tiempo de servicio terminó, su iniquidad es perdonada, recibiste el doble del Señor por todos tus pecados. La palabra doble es la misma palabra, significa doblar a la mitad o doblar. La encuentras en Éxodo 26, habla sobre la cortina del templo que es doblada. Y cuando una persona se endeudaba mucho y sabía que nunca podría pagar esa deuda, se declaraba en bancarrota. Iban a las puertas de la ciudad, que era donde los ancianos hacían sus negocios. Ellos iban y escribían en un pilar, o lo que básicamente era una pizarra de mensajes, un documento que decía que se declaraban en bancarrota, que ya no podrían pagar sus deudas. Y era una plegaria final para que alguien tuviera misericordia, porque si no pagaban iban a la prisión de los deudores y tenían que venderse como esclavos. Y si alguien era suficientemente compasivo y tenía recursos y se sentía inclinado a hacerlo, tomaba esa deuda, pagaba el dinero a los ancianos y ellos lo doblaban a la mitad y lo clavaban a ese mensaje. Y todas las deudas eran pagadas en su totalidad y la persona era libre. Amigo, la raza humana está en bancarrota espiritual. No tiene los recursos para pagar la deuda por el pecado, y Jesús, en su gran compasión, vino y dijo: yo tomo eso, y Él la dobló y la clavó a su cruz y escribió sobre el documento: pagada en su totalidad con su propia sangre. Hablando de misericordia, hablando de compasión, nuestra deuda ya fue pagada. Y al mismo tiempo, doble revés, desarmó a los principados y potestades que estaban contra nosotros. Hizo un espectáculo público con ellos y triunfó sobre ellos, ahí en la cruz. Esa frase, un espectáculo público, significa justo eso. No es algo que se hizo en la esquina. De hecho, en griego habla de algo que se hace con osadía, que se hace confiado y alardeando. Cuando Jesús resucitó de los muertos y venció a las fuerzas de la oscuridad, hizo un espectáculo público con ellos para que todo el cielo viera, y triunfó sobre ellos. Y eso es una referencia directa a lo que se llama un triunfo romano. Y de nuevo, las personas en la antigüedad, especialmente en la ciudad de Coloso, lo habrían entendido porque pasó en su propia ciudad. Cuando un general romano salía a pelear contra los enemigos de Roma y tenía éxito, era victorioso sobre el ejército enemigo, volvía y por todas las ciudades que pasaba había un desfile hasta que finalmente llegaba a Roma, y se llamaba un triunfo. Pasaba por la ciudad de sus colegas veteranos con su armadura
y con otros héroes alrededor de él, y las personas hacían filas en las calles y lo vitoreaban, y siguiéndolo estaban todos los botines de guerra que habían tomado del enemigo vencido, seguido de todas las armas y de todo el armamento que habían tomado del enemigo. Y finalmente, cuando terminaba esta procesión, venía el general enemigo o el rey enemigo que había sido vencido, completamente desnudo, humillado, en cadenas y caminando, y todos salían a ver. Este es el que nos amenazaba. A este le teníamos miedo. Este es el que amenazaba a nuestro modo de vida. Él está vencido, está humillado. Y amigo, las Escrituras nos dicen que cuando Jesucristo fue resucitado de los muertos, hizo un espectáculo. Todos los ángeles en el cielo salieron y dijeron: este es el que se llevó a una tercera parte de nuestros hermanos a la tierra con él. Este es el que se fue con gran ira. Este es el que plagó a la raza humana. Está vencido, está desarmado. Sus fuerzas fueron derrotadas por completo. Y sí, tenemos un conflicto espiritual. La Biblia nos enseña la guerra espiritual. Satanás estará aquí un periodo de tiempo, no para siempre, pero necesitas recordar, es un enemigo vencido. Y siempre que hagamos guerra espiritual, nunca debe ser desde el punto de vista de ser una víctima, sino desde el punto de vista de ser victorioso. Porque Jesús ganó esa batalla por nosotros. Por eso la Biblia dice: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Por eso Jesús dijo: toda la autoridad en el cielo y la tierra me fue dada. Vayan ahora en mi nombre. Cuando eres ignorante, el diablo siempre se aprovecha de tu ignorancia. Él está vencido. Finalmente veamos la cuarta cosa de Jesús. Es el Jesús disponible. Y quiero que vean las pantallas, porque quiero que lean estos versos de una versión de la Biblia. Es Colosenses 3, versos 10 y 11. Dice: están viviendo en un nuevo estilo de vida, que es aprender continuamente más y más lo que está bien, e intentar constantemente ser más y más como Cristo, quien creó esta nueva vida en ti. En esta nueva vida, tu nacionalidad, raza, educación o posición social no importan. Esas cosas no son nada. Si una persona tiene a Cristo, es lo que importa, y Él está igualmente disponible para todos. Jesús preexistente, preeminente y además victorioso, está disponible para ti. Podrás decir: bueno, no sé si Él me querría. Te digo que sí. Pero no sabe lo que he hecho, pastor. He vivido una mala vida. Nunca has hecho nada para hacer que Jesús deje de amarte. Incluso las cosas que no has hecho, tu conciencia te lacera. Jesús murió por cada uno de esos pecados, ya sea un pecado de acción o uno de omisión. Murió por ti. Dios te ama. Y no es un ritual, no es una ceremonia. Se trata de caminar, hablar, vivir y respirar en una relación con el Creador. Te lo aseguro, es real. Yo lo conocí en una misión callejera hace más de 30 años. Yo era un drogadicto. Un niño de 12 años me habló de Jesús en un parque. La primera vez que oí el evangelio tenía 20 y tantos. Y en esa misión le dije que sí a Jesús. Puse mi confianza en lo que hizo a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Dios me cambió. No tenemos tiempo de verlo, pero si así fuera, te hablaría sobre el Jesús que mora. El libro de Colosenses es donde habla de Cristo en ti, la esperanza de gloria. No es que Jesús te rodee o estés cerca. No es Kumbaya, por favor, ven Señor. Es el Cristo en ti. Cuando le dices que sí a Él, va a residir en ti, amigo, por su espíritu. Tú eres transformado en esa parte de ti que es más importante, la parte que es más central, tu espíritu. Se reconecta con Dios. La resurrección de la que hablé se lleva a cabo en tu espíritu. Tal vez te verás igual por fuera, además de que tendrás una sonrisa tonta en la cara por unas 3 semanas.
pero por dentro todo cambia. Y luego lo que Dios hace es que trabaja desde adentro hacia afuera. Es lo que las Escrituras hablan cuando dicen que debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien trabaja en ti. Nuestro trabajo es sacar lo que Dios hace adentro. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de imponer reglas externas y regulaciones e intentar ser mejores. No se trata de negar esto y negar aquello. Se trata de dejar que la vida que Dios puso dentro de ti se abra camino hacia afuera. Y lo hacemos en compañerismo, al orar, al alimentarnos de la palabra de Dios. Amigo, es una vida gloriosa. No siempre es fácil, pero es una vida gloriosa. Jesús lo dijo así: el que está dispuesto a perder su vida, encontrará su vida por mí. Descubrirás qué es vivir. El mundo va del blanco y negro al vívido color cuando aceptas a Cristo. Sabes, cuando Jesús murió en la cruz, parecía que todo estaba perdido, que Satanás había ganado y que él era el triunfador, que salió victorioso y que la causa de Dios estaba perdida, pero era lo opuesto. Fue como cuando Amán hizo el poste para colgar a Mardoqueo sobre él. Sabes, Mardoqueo era el tío de la reina Esther, pero Amán terminó colgado en el mismo poste que había hecho para colgar a Mardoqueo. Y lo que parecía como el éxito del diablo y su triunfo y victoria resultó ser su derrota final, porque Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Dijo: estaba muerto y estoy vivo para siempre y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Quiero decirte que Jesús está a cargo. Satanás ha sido vencido. Si le abres tu corazón a este Salvador, tu vida no volverá a ser la misma nunca. Decía Jesús, decía su salvación. Hazlo hoy, amigo. No tardes. Bendiciones.